acontecimiento este año es el conflicto en Euroasia entre Rusia y Occidente, más que entre Rusia y Ucrania. Quisiera replantear nuevamente cuál es la situación de este conflicto, a qué se debe este conflicto desde la óptica de la Federación de Rusia. Bueno, gracias por la pregunta, porque en realidad no consideramos esta situación en Ucrania y alrededor de este país ni como guerra ni como un conflicto. Es una operación especial militar. Quisiera, bueno, aclarar algo a nuestros televidentes, porque no es una guerra, porque Rusia no tiene como el objetivo ni ocupar el territorio, ni usurpar los recursos naturales o otros bienes materiales de este país, ni tampoco cambiar el gobierno. Estos los objetivos de una guerra verdadera. Bueno, y algunos de estos objetivos en su tiempo los Estados Unidos aprovecharon como motivo de sus guerras que tenían en Yugoslavia con los bombardeos de Belgrado, en Irak, en Libia, en Siria y en otros lugares del mundo, hasta en Venezuela, cuando ellos pensaban de cambiar un gobierno de manera forzosa. Por esto, esta operación militar especial está realizada por Rusia de acuerdo con el artículo número 51 de la Carta de la ONU. Es un derecho de cualquier estado, para un Estado, un derecho de autodefensa, de defensa, de defensa de su territorio, de defensa de su soberanía y al primer término, su seguridad. Y el presidente Putin reconoció hace tiempo que esta decisión fue bastante difícil y forzada por la situación que teníamos en un país vecino. Para algunos puede parecerse que era un país, Ucrania, un país pacífico, nada pasaba, nada provocaba una agresión así llamada por los medios occidentales, una agresión rusa hacia este país, pero en realidad no era así. Desde 2014, cuando sucedió en Kiev el golpe de Estado, algunas regiones al primer término se independizó la Crimea, que luego entró como la Federación de Rusia, y también algunas partes de Ucrania, bien como las regiones de Donetsk y Lugansk, no reconocieron este golpe de Estado y se autoproclamaron como las repúblicas populares, respectivamente, de Donetsk y Lugansk. Y todos estos años, 8 años de esta autoproclamación, había una guerra en esta región. Las ciudades de estas repúblicas rebeldes, en aquel entonces no reconocidas, fueron bombardeados por las tropas ucranianas. Hicieron, bueno, los grupos paramilitares nazis, de ideología nazi, hicieron varias operaciones contra el pueblo de estas regiones. Y claro, cuando hablamos de esta operación especial militar, nuestro presidente dijo que Rusia no ha iniciado la guerra. Rusia está acabado con la Porque guerra. había amenazas a la seguridad y a la soberanía de la Federación de Rusia. Claro, con estos ataques y agresiones contra el pueblo de estas repúblicas, contra la sociedad civil, Rusia, y con ausencia total del progreso en los acuerdos de Minsk, porque el gobierno de Kiev muchas veces, dice que no vamos a cumplir acuerdos de Minsk, a nosotros no les caen bien los acuerdos, tenemos que revisarlos o de alguna manera desconsiderarlas. Bueno, los esfuerzos diplomáticos se agotaron. Y en esta situación, cuando centenas de miles de seres humanos, de personas que viven en estas repúblicas, ellos son ciudadanos rusos, aceptaron la ciudadanía de Rusia, están agredidos todo el día con estos bombardeos, no había otra manera de protegerlos, sino reconocer las repúblicas, firmar los convenios de
para protegerlos. Es lo mismo que se ocurrió en su momento en Osetia del Sur, en territorio en aquel entonces georgiano, con Abjasia y Osetia del Sur, cuando el régimen de Saakashvili empezó esta operación, esta guerra contra el pueblo osetio, y Rusia reconoció estas dos repúblicas, en aquel entonces no reconocidas, como Abjasia y Osetia, y luego varios países del mundo, incluso Venezuela, también reconoció estas repúblicas. Es el mismo escenario, ¿verdad?, para proteger a la gente. ¿Por qué Ucrania representaba una amenaza, un riesgo a la seguridad de la Federación de Rusia? Antes de pasar a contestar a esta pregunta, yo quisiera también mencionar los tres objetivos más importantes de esta operación especial. Primero, ya hemos tocado recién este tema, es la protección de los civiles, de los ciudadanos rusos, de los que viven en estas regiones de Donetsk y Lugansk, de repúblicas populares. Segundo objetivo es denazificación de Ucrania, porque sobre este tema vamos a hablar luego. Sí, por favor. Y el tercer motivo es demilitarización de Ucrania. ¿Por qué Ucrania era una amenaza? Desde hace los tiempos soviéticos, después de la desintegración de la Unión Soviética, los países occidentales, de tal o cual manera, hicieron muy atractivo una perspectiva para Kiev acercarse a la OTAN, mostrándoles los privilegios que recibieron en su momento los países que ingresaron a la OTAN. En realidad, siempre el camino hacia la UE, Unión Europea, con todos los privilegios de una zona económica igual, pasaron a través de la membresía en la OTAN. Por esto, los Estados Unidos y sus aliados de este bloque militar agresivo mostraron a todos los miembros nuevos, que el camino hacia la UE es un camino a través de la OTAN. Era la realidad para todos. Y claro que en aquellos tiempos muy difíciles después de la desintegración de la Unión Soviética, económicamente difíciles para mi país y para todo el espacio postsoviético, claro que el gobierno de Ucrania tomó la decisión, y no solo Ucrania, muchos más gobiernos pensaron de tal o cual manera de desintegrarse de Rusia, acercarse más al occidente. Había un ambiente de paz, de amistad, de una democracia, de post-régimen soviético, post-comunismo, así llamado. Sí, había una búsqueda también de integrar a la Federación Rusa a la comunidad. En realidad, los Estados Unidos y sus aliados del bloque de OTAN aprovecharon esta atmósfera, este clima, este ambiente, para hacer muchos suministros de armas, realizar varios programas en el territorio de Ucrania, porque ellos desde aquel entonces plantearon a Ucrania como un territorio desde el cual se puede agredir a Rusia. Un territorio de un país, un momentito, no la OTAN, no de la OTAN, sin molestar a la OTAN. Quiero que sigamos profundizando sobre esas amenazas y riesgos a la seguridad y soberanía de Rusia, pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. Del personal militar hasta que los ejercicios conjuntos, las maniobras conjuntas de las tropas de la OTAN y las tropas de Ucrania. Había mucha actividad militar en el territorio de Ucrania últimas décadas. Y y no solo unas actividades que eran visibles, sino también invisibles. Sí. Ahora nuestra operación en Ucrania revela al mundo que había una red de unos laboratorios biológicos en este país, y hay ciertas evidencias que los programas desarrollados ahí por los científicos estadounidenses, científicos militares, junto con los ucranianos, había muchos experimentos en los genes humanos, porque somos la misma etnia, ruso y ucraniano, y al principio
la gente que vive en el sur de Rusia y la gente que vive al norte de Ucrania o al este de Ucrania es la misma etnia. Por esto, aprovechar bueno, el material genético de los ucranianos de la zona era muy favorable para los Estados Unidos para entender de qué manera tal o cual bueno, enfermedad puede influir. Y además ya hay ciertas evidencias que ellos analizaron los flujos migratorios de las aves silvestres y la capacidad de estas aves de transmitir estas infecciones o viruses hasta el territorio de la Federación de Rusia. Los mismos Estados Unidos reconocieron que la existencia está reconocido. Está reconocido de la financiación por el Pentágono a estos proyectos. Lo que no quieren reconocer los Estados Unidos es que tenían los objetivos militares. Pero ¿por qué en esta situación los mismos Estados Unidos, la gente, bueno, los representantes del gobierno, dicen a toda la humanidad que hay que de cualquier manera prevenir el acceso de los rusos hacia estos objetos? ¿Cuál es el interés, el objetivo? ¿Por qué Occidente considera a Rusia una amenaza y se prepara militarmente para agredirla? ¿Cuál es el motivo? Yo no creo que el Occidente... Sí, Rusia no representa una amenaza al modelo occidental de vida, al es modelo una económico. retórica, sí, claro, es una retórica No es un enemigo ideológico. No, Rusia está... ¿A qué se debe? No es un enemigo, no es un país agresor. Rusia está considerado como un adversario de punto de vista de nuestra visión hacia la estructura del mundo, de las relaciones internacionales, de modelo de la ONU, de que bueno, tiene que estar basado en la Carta de la ONU. Ahora los países occidentales, los Estados Unidos y los europeos proponen un modelo que se llama, bueno, el orden basado en las reglas, pero las reglas que ellos mismos escriben. Pero nosotros estamos totalmente opuestos. Era una amenaza a la unipolaridad. Sí, claro. Rusia. Es una amenaza a la unipolaridad. No creo que Rusia es una amenaza. Es otro pero Occidente la considera. Otro vía, otro modelo, otro pensamiento, otra reflexión hacia el futuro, porque nosotros promovemos la multipolaridad y pluricentralidad del mundo. Y los Estados Unidos no quieren nada que ver con este modelo, quieren promover su hegemonía en el mundo. Bueno, esta es evidencia. Sí. Europa, quizás el más perjudicado en este conflicto, desde el punto de vista de las fuentes de energía, de gas, específicamente que podía significar Rusia. No hay en el fondo de parte de Estados Unidos el interés de alejar, conflictuar, debilitar las crecientes relaciones que venía desarrollando Rusia con relación a Europa. Hay también un interés por dividir Europa frente a Rusia y de recuperar mercados e influencia por parte de los Estados Unidos. Sí, muy interesante la pregunta. Para contestar a esta pregunta, tenemos que un poco mirar hacia nuestro pasado, hasta el pasado de la humanidad. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba totalmente arruinada, destrozada, arruinada, y bueno, de vez en cuando, bueno, es muy popular una idea que el país ganador en la Segunda Guerra Mundial, el país vencedor, eran los Estados Unidos. Nosotros, claro, que siempre decimos que la victoria era nuestra con los aliados, pero el país ganador que ganó mucha plata con esta guerra era los Estados Unidos. Es un país que implantó en el territorio posguerra europeo su modelo de economía, con el conocido Plan Marshall. Son los Estados Unidos que en su momento apoyaron a estos movimientos de integración entre los países europeos. ¿Para qué, diría? Para no visitar todas las capitales, venir a Bruselas y decirles, bueno,
Hacemos así. Claro. Y la OTAN y la Unión Europea es casi lo mismo hoy día. Casi todos los países, no todos, Sí, sí. pero casi todos los países de la OTAN son miembros de la UE y al revés. Entonces, ¿qué nosotros vemos? El modelo económico de los Estados Unidos, últimos años o últimas décadas, estaba bastante dañado por la esencia de este modelo. No hablo de modelo capitalista o socialista, el modelo imperialista, porque siempre puede desarrollarse solo afuera, no dentro. Por esto, bueno, teniendo en su lección del pasado, este modelo posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, es evidente que los Estados Unidos estaban muy interesados en un conflicto en Europa para de otra manera, pero otra vez apoderarse aquí en esta región. Y una cosa muy importante, no se puede sacar un dinero del bolsillo de un país pobre, de África, de Asia, América Latina, pero sí se puede de los bolsillos de los ricos en Europa. Con el corte de Europa, bueno, un corte de las relaciones entre Europa y Rusia, los Estados Unidos van a privar a Europa del abastecimiento de los recursos de gas, de petróleo y otros más rusos hacia Europa. Claro. Quiero que sigamos desarrollando esta idea, esta reflexión, este análisis sobre el interés de Estados Unidos particularmente por recuperar mercados e influencia, incluso el interés del aparato industrial militar de los Estados Unidos de recuperar y ampliar sus mercados. Pero por favor, continuamos después de esta pausa comercial. Ya venimos. Gasoducto que pasa por Ucrania, por esto también no es una guerra en Ucrania, porque seguimos suministrando el gas a través del territorio de Ucrania. Y seguimos con las negociaciones con el gobierno de Ucrania. No es una guerra, ¿de qué guerra hablamos? Por esto es una operación especial militar que ya he dicho, pero al mismo tiempo los Estados Unidos, ¿por qué era una amenaza de guerra? Porque Estados Unidos de cualquier manera estaban pensando aprovechar la tensión entre Rusia y Ucrania, porque no estábamos de ninguna manera de acuerdo que lo que pasa en Ucrania con el auge de nacionalismo, con el auge del odio contra Rusia y mucho más. Ellos pensaron de hacer una situación, un freno total entre la relación entre Rusia y Estados europeos, entre Europa. Exacto. Otro tema es el tema bélico, es un tema de complejo militar industrial. Bueno, sabemos es que... un gran negocio ahora. Sí, mire, la administración anterior de los Estados Unidos, con el presidente Trump en su momento, dijo directamente a los países europeos, 2% por favor de su PIB hacia el presupuesto de la OTAN. Algunos dijeron que sí, bueno, otros dijeron que no, por favor. Pero la realidad es así. Los Estados Unidos pretendían mostrar a Rusia como un país agresor y que solo la OTAN y los Estados Unidos con sus empresas bélicas pueden proteger a los europeos de esta amenaza que procede desde el territorio de la Federación de Rusia, que en su esencia no es así para nada. Pero otras ganancias para empresas de los Estados Unidos, otros contratos, otras oportunidades, más y más dinero de los europeos desde los bolsillos de los que pagan los impuestos en Europa hacia los presupuestos de las multinacionales norteamericanas, las empresas bélicas, las empresas de producción de armas. Europa es el gran perdedor en este conflicto. Absolutamente, como en la Segunda Guerra Mundial. Como en la Segunda Guerra, vuelve a ser un perdedor. La historia se repite. ¿Qué pasa con el liderazgo europeo que no se da cuenta de estos intereses? Bueno, historia es así que Europa en una situación actual está totalmente orientada
hacia las políticas de Washington. Totalmente dependiente. Porque si hablamos de los países de vieja Europa, como Alemania, Francia, algunos más, España, bueno, Europa sabemos que está dividida por los nuevos y viejos, por el norte, el sur, ¿no? Hay ciertas líneas divisorias dentro de la Unión Europea. Mi misión anterior en España me enseñó bastante sobre las líneas divisorias, porque son muchos, son 27 países ahora, bueno, con la salida de Gran Bretaña. Pero hay muchas cosas dentro de la Unión Europea o dentro de la Europa, muchos problemas. Pero estos nuevos países del antiguo bloque de Varsovia, que ingresaron a la OIE y antes de esto ingresaron a la OTAN, son los, ¿cómo decirle? Son los aliados, no quiero decirle que son marionetas, pero son los aliados más fieles, más leales hacia las políticas injerencistas de los Estados Unidos. ¿Qué ha faltado ahí? Una política, quizás una política exterior por parte de la Federación de Rusia de convencer, persuadir, una política cultural, ideológica, informativa, comunicacional, bueno, de manera de desterrar los fantasmas de la supuesta agresión rusa hacia Europa. Si hablamos de nuestras políticas direccionadas hacia las sociedades de Europa, los europeos, bueno, tenemos muchos contactos a niveles académicos, a niveles científicos, a niveles culturales, sociales, de las ONGs, y recibimos muchos señales desde misma Europa, que ellos no están de acuerdo qué pasa con Ucrania ahora, no de punto de vista de la operación especial de Rusia en este país, sino las políticas occidentales hacia el conflicto. Están totalmente opuestos a los suministros de armas que siguen de parte de la OTAN hacia el régimen de Kiev. Este es como meter una gasolina al fuego. Este no da para nada algún impulso hacia la paz. Y mucho más en realidad. Pero si hablamos de los contactos políticos, muchos líderes europeos, por ejemplo, el mismo señor Borrell, hace declaraciones que están totalmente... bueno, no sirven ni para la paz, ni para la cooperación, ni para el desarrollo de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Son totalmente, estas declaraciones, es como una copia de todas las declaraciones que provienen de los Estados Unidos. Y muchos más políticos en Europa solo copian la línea de los Estados Unidos al respecto de lo que sucede ahora en Ucrania. ¿Por qué? Bueno, es muy evidente. Los Estados Unidos hace algún tiempo hicieron una declaración que me sorprendió muchísimo, que todos los países que no apoyan a las sanciones de los Estados Unidos tienen que estar preparados a la respuesta de los Estados Unidos. ¿De qué respuesta hablamos? Sanciones. Respuesta de no participar en las sanciones. Este es lo mismo que pasa. Claro que los políticos europeos de muchos países más están, obedecidos de cumplir el papel. Quiero que hablemos sobre el impacto de las sanciones unilaterales de Occidente contra la Federación de Rusia una vez que regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Con humor y profesionalismo, Kiko Bautista se conecta con los personajes de la noticia. Si usted se siente angustiado, desesperanzado, quiere tener una visión optimista de la vida, Kiko, sáquelo todo viendo nuestro programa y luchemos todos por salvar a Venezuela. ¡No se lo pierda! Bienvenido.
De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Globovisión. Este domingo a las 1:30 de la tarde, en Turismo con Montenegro tendremos un programa muy especial desde la isla de Margarita. Vamos a hacer un recuento de todo lo que vimos con la llegada de los turistas internacionales a la isla. Entonces ya lo saben, no se pierdan, este domingo a las 1:30 de la tarde, Turismo con Montenegro por Globovisión. Más de 4 décadas cubriendo todo el acontecer nacional e internacional. El líder en información de la región central de Venezuela. Notitarde. Busca nuestra edición impresa todos los lunes, miércoles y viernes en tu kiosco favorito. Notitarde. La noticia en tus manos. Este domingo en Embajadas y Embajadores, Julio César Pineda conversa con Ignacio Samaán, representante de la Iglesia Ortodoxa Antioquena, sobre la importancia de las religiones monoteístas en Occidente y el papel de la fe en los conflictos bélicos. Embajadas y Embajadores, domingo, 7:30 de la noche, por Globovisión. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el embajador en Venezuela de la Federación de Rusia, el señor Sergei Melit. Le preguntaba sobre el impacto de las sanciones, de las terribles sanciones económicas y financieras contra la Federación de Rusia, que está tomando Occidente. Todas las empresas occidentales, japonesas, se han retirado del mercado ruso. Por ejemplo, 800 McDonald's. El canciller Lavrov ha declarado recientemente que Rusia hará todo lo posible para hacer frente a las consecuencias de esta ruptura con Occidente. Pero sabemos que la política de sanciones y agresiones económicas y financieras contra la Federación de Rusia tiene por lo menos una década. En esa década, y a pesar de las sanciones, Rusia se ha convertido en una potencia agrícola, es uno de los principales productores de maíz y otros renglones. ¿Cómo se prepara Rusia para enfrentar estas sanciones? ¿Cuál es el impacto real de las sanciones? Bueno, nosotros claro que no estábamos preparados hacia muchas de estas sanciones que últimamente nos impusieron los Estados Unidos y sus aliados en Europa, porque es imposible preparar para unas sanciones para atletas paramilitares, para las personas de cultura, para los atletas. Sí, el bloqueo es total. Bloqueo, hasta que los gatos y los perros rusos están prohibidos. La ensalada rusa también. Todo. Bueno, muchos supermercados que venden los productos rusos en Europa, en Estados Unidos, están agredidos. Bueno, hasta que objetos inmuebles están agredidos, hasta que profanados, los monumentos. No, es una agresión muy evidente, pero desde el punto de vista económico, nosotros, estamos testigos ahora de una fuga explícita de las compañías occidentales del mercado ruso. Esta es una cosa sin precedente, porque, nunca había, en la historia de la humanidad, nunca había tanta fuga, tanta huida de las empresas de tal o cual mercado. De un punto de vista, nos enseña que en realidad estas empresas juegan un rol político también. Sí, claro, no son independientes. ¿No? Con esta fuga se ha acabado un mito de la economía de mercado, como siempre nos enseñaron los Estados Unidos y los países de Europa desde las décadas de los 90. Rusia tiene que acercarse al mercado internacional con su democracia, con sus reglas de la
Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nosotros vemos que están manipulados totalmente. En Washington hicieron así. Claro. Y todos, por favor, afuera. Sí, Finalmente es una guerra comercial, una guerra económica. es una guerra económica fortísima. Donde el capital privado es parte del arsenal. Mire, si comparamos con Venezuela, por ejemplo, está, bueno, en el Banco de Inglaterra, una tonelada, un poco más de oro venezolano. Los países que apoyaron las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos nos arrestaron más de 300 mil millones de dólares por todo el mundo de las reservas del Banco Central de Rusia. Más de 300 mil millones, sí, claro. Están haciendo todo para asfixiar, estrangular la economía rusa. Para destrozar. Pero aprendimos con las sanciones. Su pregunta era claro. ¿qué aprendimos? Se convirtió, entre otras cosas, en una potencia agrícola. Desde los tiempos de Crimea, desde 2014, Rusia aprendió muchas lecciones y hizo su propia industria, su propia agricultura, mucho más fuerte, mucho más resistente hacia estas medidas totalmente inamistosas, totalmente enemigas. Pero esto lo que hizo Rusia es lo mismo que pasa en Venezuela. Sí. Cualquier país aprende con el tiempo de qué manera puede desarrollarse y seguir con sus políticas internas independientes, soberanas, etc. Son totalmente inútiles, solo provocan daños a los seres humanos. ¿Qué hacer en ese contexto? Bueno, ¿Qué pueden hacer los países? Ahora uno de los problemas que está solucionando el gobierno de la Federación de Rusia es el tema de desempleo que provoca esta huida de las compañías. Se decidió confiscar estas empresas abandonadas. No, todavía no está decidido porque confiscar, ocupar, mantener. Los motivos de la huida, de la fuga de estas compañías, cada compañía tiene su propio motivo, su propio fundamento. Ellos explican de qué manera, porque y en realidad el gobierno está buscando, no queremos romper las relaciones, porque entre estas compañías hay muchos que desde hace décadas están cooperando con Rusia, están haciendo su propio negocio en el territorio de mi país y no quieren salir, claro. Pero están presionados y están buscando ahora algunos modelos de cooperar con Rusia en estas circunstancias del bloqueo financiero total. En lo que se refiere a McDonald's, yo no creo que habrá una pérdida. Sí, pero es muy simbólico. Muy simbólico, muy simbólico. Son 800 tiendas aproximadamente. Muy simbólico, sí. Pero creo que vamos a buscar una... En Rusia hay muchas redes de fast food, no solo... No, por supuesto, no es lo más grave. No, es grave. Simbólico. Lo anotaba como algo simbólico. ¿Cuál es el mundo que viene? A partir de este conflicto se ha acentuado la necesidad de construir un mundo multipolar. Ignacio Ramonet habla de una nueva edad geopolítica. ¿Cuál es el futuro que viene después de este conflicto? ¿Cuál es el futuro para la humanidad? Tomando en cuenta la agresividad del imperio norteamericano para frenar las tentativas y las aspiraciones de un mundo plural. Sí. Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales. Que proclamaron algunas medidas unilaterales coercitivas contra Rusia, o se solidarizaron con las así llamadas sanciones de los Estados Unidos. La mayoría del mundo, de nuestro planeta, están totalmente opuestos contra estas sanciones. Bueno, lo que va a suceder, mire, será otra lección para la humanidad. Una de las lecciones nosotros aprendemos durante la pandemia, cuando los promotores de las medidas coercitivas unilaterales, los Estados Unidos y sus cómplices europeos,
que, bueno, ¿por qué digo ahora cómplice? ¿Sabe? Porque si miramos a Venezuela, ni flexibilizaron ni un milímetro de sus sanciones contra el país durante la pandemia. El país estaba totalmente agredido con las políticas, con las injerencias de los Estados Unidos y otros países, pero soportó, aguantó, y nosotros también vamos a aguantar. Vamos a aguantar con los apoyos de otros países del mundo, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con China, con Irán, con Turquía, mucho más que Hay lazos económicos muy fuertes con Argentina, claro, y Brasil. y Argentina, mucho más, muchos países. ¿Es posible construir un nuevo bloque económico? No estamos, alternativo? primero tenemos que analizar, no es lo mismo que pandemia, pero es un desafío global. Lo que vemos ahora es un desafío global. Por esto, primero tenemos que analizar la situación, llevar a cabo la operación nuestra en Ucrania, analizar todas las consecuencias económicas para nuestro país y después analizar en qué mundo estamos viviendo. Sin duda alguna, estas medidas coercitivas están consideradas por la mayoría de los países del mundo como un instrumento de contener el desarrollo y arruinar el derecho sagrado de cada nación por el desarrollo. Este derecho al desarrollo, bueno, las políticas hegemónicas de los Estados Unidos están totalmente opuestas a los derechos de los pueblos del mundo. No tiene sentido para ellos. A esclavizar a todos, bueno, mandar a todo el mundo, ordenar la situación económica en sus... Bueno, ahora llegamos a un punto crucial, porque el desafío mayor a este modelo hegemónico e injerencista es China, con su economía muy globalizada, muy abierta hacia el mundo. Por esto, claro que los Estados Unidos, primer objetivo era, ganarse de Europa. Sí, recuperar Europa. Sí, no solo recuperar, pero no apoderarse, pero sacar más plata de los bolsillos. Y hacer mejores negocios. Alguien tiene que pagar, ¿no? No los estadounidenses, alguien tiene que pagar. Y otro objetivo es, acabar con Rusia para debilitar también frenar a China, porque Rusia es también un suministrador estratégico de los recursos naturales, de petróleo y gas hacia China. Y no solo, Rusia es un gran mercado para los productos Rusia chinos. mantiene una posición relativamente neutral a favor de la convivencia y de la paz. Una pregunta más. ¿Bajo qué condiciones y garantías Rusia aceptaría una retirada del territorio de Ucrania y el cese del conflicto? Bueno, de dos motivos ya hemos hablado sobre la paz en Donbass. Otro motivo es demilitarización de Ucrania. ¿Qué hablamos? ¿De qué se trata cuando hablamos? Frenar a la OTAN. No solo frenar a la OTAN. Bueno, hemos olvidado hablar una cosita muy importante. Antes de iniciar esta operación militar especial en Ucrania, cuando teníamos todas las evidencias de una preparación de una guerra desde el territorio ucraniano contra Rusia, nosotros, pedimos al Occidente, por favor, danos garantías que Ucrania no va a ser un miembro. Ningún diálogo, se violentaron todos los acuerdos. Por favor, cualquier país tiene su derecho de ser miembro tal o cual bloque militar. Y sabemos que la OTAN es un bloque militar agresivo, las evidencias por todo el mundo, Afganistán, Irak, muchos países. Y en esta situación, ¿cuál es? Demilitarización, normalización de la vida de las repúblicas y el último... Neutralidad de Ucrania. Neutralidad de Ucrania, denazificación. Desnazificación, porque es muy importante. ¿Sabe? Preparándome a este programa, yo googleé algunas cositas interesantes en Internet. ¿Sabe? En el siglo XXI habían dos monumentos
Holocausto instalados en Europa Oriental. Uno de ellos era en Donetsk y otro en Transnistria. Pero en Donetsk fue profanado antes de lo inaugurar con esvásticas, con todo. Sí. Bueno, hay ciertas evidencias de este problema. ¿Por qué a nosotros? No solo porque somos un país que pagó con más de 25 millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial por acabar con esta ideología nazi, sino también porque esta ideología nazi que está ahora, bueno, estaba creciendo, floreciendo en Ucrania, está orientada totalmente contra Rusia. Había muchas generaciones que, bueno, con sus retóricas nazis, con sus signos, con sus banderas nazis, con sus, bueno, destacamentos paramilitares nazis, totalmente estaban preparados para agredir y acabar con cualquier uso. Así que los niños, bueno, ellos hicieron los slóganes de los hitlerianos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por este análisis situacional. Quedaron temas importantes, por ejemplo, el rol del Estado. Pareciera que el fortalecimiento de los Estados-nación es vital para avanzar en un mundo multipolar. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias, señor Schemmel. Mucha suerte. Nos vemos en un próximo análisis situacional, porque no basta estar bien informado, hace falta análisis situacional. Hasta pronto.